Buen día, profesor. Somos del grupo 5. En esta oportunidad nos ha tocado expresar la vida de una emprendedora como fue Helen Keller, que a través de su discapacidad empezó a generar un gran movimiento, ¿no? Bueno, empezamos. Al inicio, Helen Keller nació en 1880 en Tucumán, en Alabama, Estados Unidos, en una familia acomodada, ¿no? Los primeros años de su vida transcurrieron con normalidad, hasta que a los 19 años de edad una enfermedad desconocida la dejó completamente sorda y ciega. Sus padres, devastados por la pérdida de los sentidos de su hija, se sintieron impotentes, ¿no? Al ver cómo Helen se convertía en una niña frustrada, incapaz de comunicarse con el mundo exterior a medida que crecía. Helen se frustraba más y más, sumida en un mundo de silencio y oscuridad. A los 7 años, la pequeña era incapaz de expresar sus deseos y emociones de manera más clara. Y bueno, por lo que su comportamiento se volvía cada vez más errático y violento. La vida de Helen cambió por completo cuando en 1887 sus padres contrataron a Anne Sullivan, una joven maestra con problemas de visión, que la ayudaría. Desde el momento en el que llegó, Anne se enfrentó a un reto monumental: enseñar a una niña que no podía ver, oír ni hablar. A pesar de las dificultades, Anne nunca se rindió. Usó un sistema de señas en el que trazaba en la mano de Helen para enseñarle palabras. El avance fue lento, pero un día ocurrió un milagro. Mientras bombeaban agua, Anne le señaló en la mano a Helen la palabra agua. Por primera vez, Helen comprendió que esas letras formaban un concepto. Había hecho una conexión entre el mundo de las palabras y el mundo físico. A partir de ese momento, su mente se abrió. A pesar de su noble discapacidad, Helen aprendió rápidamente y con una tenacidad impresionante. Aprendió a leer y a escribir con una máquina especial, pero eso no fue suficiente para ella. Ella quería hablar, quería ser escuchada. Con el tiempo y gracias a su esfuerzo, también logró aprender a hablar, aunque nunca dejó de ser un desafío para ella. Helen Keller no solo se limitó a vencer sus discapacidades, se convirtió en una activista, escritora y oradora que luchó por los derechos de las personas con discapacidades y por las causas sociales más importantes de su tiempo. Graduada de la universidad, siendo la primera persona sordociega en obtener un título universitario, Helen recorrió el mundo dando charlas, escribiendo libros y defendiendo los derechos de los más vulnerables. Escribió más de 12 libros y su historia inspiró a millones de personas. A lo largo de su vida, Helen no solo fue un símbolo de resiliencia y perseverancia, sino también fue una defensora inalcanzable de los derechos humanos, como el feminismo, la igualdad racial y la justicia social. A pesar de las inmensas barreras que se le han presentado en la vida, se impulsó y siempre tuvo una profunda empatía porque también los demás sufrían mucho y se preocupaban mucho por ellos. Y usó una voz que tanto le costó conseguir para hablar de aquellos que no podían. La historia de Helen Keller es una historia de esperanza, pero también de superación del dolor más profundo. No hay nada más desolador que vivir sin ver ni oír, sin poder sentir el contacto de la palabra o la luz, y aún así Helen Keller encontró la manera de conectar con el mundo, de encontrar su lugar en él y de brillar en la oscuridad más absoluta. Helen Keller dijo una vez: lo mejor y lo más bello de este mundo no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón. Esta frase encapsula su vida entera, un viaje desde el aislamiento más profundo hacia una conexión emocional y espiritual con el mundo que la rodeaba. La vida de Helen nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones, las que nos imponemos y las que el mundo nos da. Ella nos recuerda que, aunque estemos rodeados por la oscuridad, siempre hay luz en nuestro interior, esperando ser descubierta. Y sobre todo, nos enseña que más allá del dolor y la adversidad, existe la posibilidad de encontrar un propósito más grande. Uno que nos inspire a ser la mejor versión de nosotros mismos y a tocar los corazones de los demás. La vida de Helen Keller es un testimonio profundo, emotivo sobre la fortaleza humana, la perseverancia y el poder de la esperanza. Gracias.